¿Te sientes triste? Es tiempo de hablar. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita Cima. La Navidad es una época del año llena de experiencias, repleta de magia y de ilusión. Todas estas experiencias conllevan emociones en los adultos y en los niños. Aunque en un primer momento todos asociamos la Navidad a emociones positivas, también conlleva emociones negativas. La Navidad es una época de grandes emociones porque las vivencias son más intensas. ¿Cuál es el rol de la psicología de las emociones en nuestro bienestar y funcionamiento? A continuación nos orienta la doctora Desiree Rivera Vázquez, psicóloga clínica del Hospital Menonita Cima. ¿Te sientes triste? Es tiempo de hablar. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y es tiempo de hablar. Y si usted tiene un familiar que usted va notando que se queda más tiempo en la cama, que está muy triste, que cuando usted le habla está como en babia, como uno dice, trate de buscar ayuda para ese familiar. Quizás esté atravesando una situación emocional de la cual no ha querido hablar y usted debe ser la mano amiga que pueda ayudarle. Y más en esta época, regálele eso a ese familiar, a ese amigo amado en esta época. Vamos a hablar ahora de cuál es el rol de la psicología, ¿verdad?, en lo que a las emociones, a nuestro bienestar y funcionamiento se refiere. Y me acompaña la doctora Desiree Rivera, quien es psicóloga clínica de aquí del Hospital Menonita de Cima. Buenos días, doctora, y bienvenida. Buenos días, encantada y gracias por la oportunidad. Qué bueno tener a alguien así, jovencitito, con nosotros en el día de hoy. Lo primero que le voy a preguntar, doctora, ¿qué son esto de las emociones? Mira, es importante conocer que todos tenemos emociones. Es algo que se nos enseña desde pequeños, desde la escuela, desde esa idea de que tenemos que empezar a conocernos, que se debe desarrollar en la adolescencia. Sin embargo, sabemos cuáles son las emociones. Le podemos preguntar inclusive a los niños y pueden identificar la alegría, la tristeza, la desesperanza, la sorpresa. Sin embargo, no necesariamente, a pesar de saber cuáles son las emociones, las logramos identificar en la persona como individuo. Y desde la perspectiva o desde la rama de la psicología, tenemos esos recursos para asistirnos en identificar cuáles son las emociones que yo estoy presentando, poderme dar cuenta cuando están surgiendo y, más importante aún, poder notar o hacerme consciente de las manifestaciones que estas emociones están teniendo en mi conducta, en el diario vivir, ¿verdad?, con mi familia, en mi aspecto laboral, en mis interacciones con los compañeros de trabajo, con los vecinos o con otras personas. Así que desde la perspectiva de la psicología, tratamos de hacernos conscientes de qué son esos retos que yo estoy enfrentando que me van a empoderar a manejar de una mejor manera mis condiciones fisiológicas y mis condiciones de salud mental. Ese sería quizás el punto de partida para entender por qué me torno de forma ansiosa, por qué incrementan esos periodos de ansiedad, por qué me siento triste por tiempos o periodos prolongados, o darme cuenta inclusive que estoy triste, ¿verdad? En ocasiones las personas se tornan irritables y pasan semanas en donde, coloquialmente, ¿cómo se le puede llamar? No hay quien le bebe el caldo, nadie lo puede escuchar, ni lo pueden tolerar, y la persona realmente no se ha percatado que está irritable. Venga, que podamos sumarle entonces que quizás es miedo, está viviendo una experiencia de dolor, una dificultad, y en su origen todavía no distinguimos qué es lo que me está pasando. Así que desde la asistencia a nivel psicológico podemos aprender a identificar eso cuando esté ocurriendo o prevenirlo o identificarlo desde antes. Y hablamos, ¿verdad?, de tristeza y hablamos de esa ansiedad, pero también hay personas que pueden tener mucho enojo, mucho coraje, y eso también los puede hacer, ¿verdad?, llevar a cabo pues cosas que no son las más correctas, acciones que no serían las más correctas, como ofensas, ¿verdad?, a esos seres que están circundantes a ellos. También el estrés postraumático. O sea que hay infinidad de situaciones y de cosas que inciden en nuestras emociones que debemos trabajarlas. Así que, ¿cuál es la importancia, doctora, de la psicología en esto de las emociones? ¿Cómo entonces ustedes los psicólogos abordan para ayudarnos a nosotros a canalizar de una manera positiva lo que yo voy sintiendo? A través de servicios como la psicoterapia, se asiste y se acompaña más que todo a las personas a identificar cuáles son esas emociones que están enfrentando, cuáles son esos desencadenantes o esos eventos que ocurren, ¿verdad?, de antemano, que me pueden ocasionar distintas emociones. Como mencionamos, la irritabilidad o el enojo o inclusive el miedo son manifestaciones, ¿verdad?, que las emociones son
momentáneas, las manifestaciones son impredecibles, inclusive las emociones, perdón. Sin embargo, esa manifestación conductual que yo tengo de las emociones puede tener unas consecuencias o unas implicaciones bien importantes, y por eso es necesario percatarme de ellas. Poderme hacer consciente y manejarlas, y atado con la irritabilidad, pues viene esa autogestión del autocontrol, ¿verdad? Si yo no manejo ese enojo que yo estoy presentando de una forma adecuada, yo puedo, tan sencillo como pelear con mis hijos de forma desproporcionada, discutir todos los días. Así que si yo no gestiono o no me hago consciente para gestionar esas emociones, yo voy a tener unas repercusiones en mi estado de ánimo, pero también va a haber unas repercusiones sociales en lo que es mi entorno. Así que algo que yo no estoy manejando de forma adecuada, que me hace sentirme mal, ¿verdad? Nadie desea sentirse mal. Deberíamos sentirnos y aspirar a sentirnos bien, en bienestar, sentirnos plenos. No siempre vamos a tener ese estado, ¿verdad? Como mencioné, las emociones se presentan en un momento dado y eventualmente quizás podemos tener sentimientos que se desarrollan a partir de eso. Sin embargo, si no lo gestiono a tiempo, voy a tener repercusiones sociales que van a incrementar como una bola de nieve. Lo que inicialmente pudo haber sido una discusión por yo haber tenido un mal día o simplemente estar irritable, se vuelve una discusión de pareja, se vuelve quizás una conducta violenta y puede incrementar mucho más, complicando las consecuencias de lo que en un inicio se pudo haber gestionado con darme cuenta, ok, estoy enojada, no lo estoy sabiendo canalizar, tengo que tomarme el tiempo, debo darme el espacio, y lo estoy desplegando con los demás familiares quizás o compañeros de trabajo. Así que atenderlo a tiempo va a ser una pieza clave para iniciar esa etapa de cambio y esa introspección en mi persona. Y sobre todo porque muchas veces esa violencia que se sigue incrementando puede llevar a que uno cometa, ¿verdad?, un asesinato o atentar contra la vida de una persona, y eso pues ya trae otras consecuencias sociales y que podrían, ¿verdad?, mantenernos encerrados por el resto de nuestras vidas. O aquellos que dicen, ¿verdad?, que una voz le hablaba y le decía que hiciera esto, hasta que entonces cometen. O sea que hay que estar muy pendiente de estas cosas para poder buscar esa ayuda. Esos componentes fisiológicos y psicológicos de las emociones, ¿cuáles son? Las emociones, se puede decir que se ven y no se ven. Las emociones realmente no se ven. Nadie sabe lo que yo siento. Nadie sabe si yo estoy triste o demás. Lo que podemos observar son las manifestaciones de esas emociones que yo estoy teniendo. Si yo estoy triste, probablemente las personas que estén a mi alrededor quizás lo noten porque me ven llorar, porque me vean afligida. Sin embargo, fisiológicamente y anatómicamente están ocurriendo muchos cambios en mi sistema para poder, primero, que lo impulsan a que esa emoción se desarrolle, ¿verdad? Las emociones son de los componentes más instintivos, atados quizás a la respiración y a las respuestas fisiológicas autónomas. Sin embargo, el que yo pueda manejarlo a tiempo y que identifique lo que está ocurriendo en mi cuerpo, desde cuando tenemos ansiedad empieza a acelerar el corazón, aumenta el ritmo cardíaco, las palpitaciones, esa sudoración. Así que mi cuerpo está tratando de manejar esa ansiedad, de canalizar esas emociones con cambios fisiológicos. Una recomendación podría ser, interesantemente, es si mi cuerpo está dando manifestaciones que inclusive ya yo noto, hacerme consciente. Quizás cuando yo estoy enojado, darme cuenta que cierro los puños, que me enfrento a las personas, que se me acelera la respiración. Así que empiezo a notar esas respuestas fisiológicas que ya me están dando un aviso de me está pasando algo. Y poder identificar eso puede evitar una alteración, puede evitar que maneje mi enojo, puedo darme cuenta, yo estoy demasiado enojado, aquí voy a decir algo inapropiado, déjame retirarme para no caer en una discusión, ¿verdad?, que pudiese ser. En el caso de la ansiedad, cuando ya tengo niveles altos de ansiedad, puedo darme cuenta de esos cambios fisiológicos, pausar, respirar, en aras de quizás evitar un posible ataque de pánico que se me va a hacer quizás más difícil manejar, o aprendo a mitigar ese progreso para llegar a un ataque de pánico. Serían algunas de las respuestas fisiológicas, pero en nuestro cuerpo ocurren muchos cambios para poder manejar o que se presentan como consecuencia de tener una emoción de algo que es instantáneo y rápido y que puede ocurrir en cuestión de segundos. Mi cuerpo hace muchos cambios fisiológicos para hacérmelo notar, y porque son la respuesta, pero también que pueden ser un aviso. Claro que sí. Mucho se ha hablado por los últimos años de la neurociencia. ¿Cómo es esta relación de las emociones y esta rama en particular? A veces pensamos que los procesos mentales o los procesos fisiológicos están desprendidos de lo que es nuestro cerebro, pero sin embargo todas las instrucciones salen de ahí.
es nuestro cerebro, ¿verdad? El que emite las instrucciones a través de las distintas áreas, y las emociones están muy relacionadas con otras áreas o subestructuras, ¿verdad? Nuestro sistema límbico que nos impulsa a tener esta respuesta. La emoción no es más, ¿verdad?, que una respuesta a un estímulo exterior. Lo canalizamos a través de los sentidos, pero si yo vi alguien que se acercó y quizás tenía un arma, yo me puedo asustar, así que eso es una respuesta necesaria y de defensa ante un estímulo que me causó temor y que puso mi vida en peligro. Y ahí viene nuestro cerebro, sin que yo tenga la necesidad de haberme hecho consciente, de enviar las distintas instrucciones y los mensajes, ¿verdad?, a través de nuestro sistema nervioso central y las conexiones, para poder hacer las respuestas de protégete, escóndete, respira, huye, y todo esto pasó sin que yo mediara ningún proceso, ¿verdad?, quizás de análisis mucho más profundo, sino que mi cuerpo de forma autónoma dio las instrucciones y las respuestas. Así que es una forma leve y simple quizás de ver esa gran conexión neurológica que tenemos con las emociones y cómo se presentan a través de nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? De ese sistema neurológico, pero también cómo las podemos promover o cómo las podemos canalizar, inclusive conociendo a través de nuestro sistema nervioso central. Le agradezco enormemente a la doctora Desiree Rivera por haberme acompañado, haber brindado, ¿verdad?, una información tan importante como es esa relación, ¿verdad?, de las emociones, no solo en el aspecto psicológico, sino también fisiológico, y que aprendamos que están ahí para darnos aviso. Y si se ponen muy difíciles, hay que buscar ayuda. Recuerde que usted puede llamar al 787-714-2462. Aquí en el Hospital Menonita Cima están para servirle. Regresamos con más en breve. ¿Te sientes triste? Es tiempo de hablar. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita Cima. Si respondes explosivamente a situaciones que te molestan, es tiempo de hablar. La agresividad se puede manejar. Solo tienes que buscar ayuda. Conversemos. Nuestros especialistas están disponibles para ayudarte 24/7. Llama al 787-714-2462. ¿Te sientes triste? Es tiempo de hablar. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.